Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre la microcirculación y el sistema linfático. Cuando nos referimos a lo que es microcirculación, nos estamos refiriendo al lecho capilar. Recuerdan en las anteriores clases mencionadas sobre su estructura, el sistema circulatorio que tiene a nivel de los capilares donde se produce la circulación. Lo más importante de este tema es que es gracias a la microcirculación es que se produce el intercambio entre la sangre y el líquido, y también muchos nutrientes y sustancias de desecho. Es por lo tanto que vamos a dar una pequeña introducción a todo este tema. Podríamos decir, pasando la diapositiva, de que el objetivo de la microcirculación es transportar los nutrientes hacia los tejidos. Cuando hablamos de nutrientes, nuevamente nos referimos al oxígeno, aminoácidos, vitaminas, etc. Y a la vez se elimina de los tejidos todos aquellos desechos celulares que se forman como consecuencia del metabolismo celular, el ácido úrico y muchos otros más. Entonces, ¿qué podemos decir? La microcirculación se produce principalmente en los capilares. En todo el organismo existen aproximadamente 10.000 millones de capilares, lo cual equivaldría a 1/8 de una cancha de fútbol. Entonces ya pueden entender cómo es que esa superficie, en esa superficie se puede dar el intercambio. Entonces, en el organismo tenemos una red de capilares que están embebidos en los tejidos, y es gracias a esos capilares, a la estructura de esos capilares, que se puede producir el intercambio. Si ustedes pueden observar en la estructura del capilar, que es la pared del capilar, es tan simple que facilita esa difusión. Entonces, para entender bien lo que es la microcirculación, tenemos que ver cómo es la estructura del capilar. Antes de llegar a lo que es la red capilar, tenemos que entender de que imagínense que la aorta es como un árbol. El tronco principal es la aorta, y todas las ramas son las ramificaciones, arterias y arteriolas que van a irrigar todo, en cada célula, en cada parte de nuestro organismo. Entonces, la arteria nutricia, antes de ingresar a cada órgano de nuestro organismo, se divide entre 6 a 8 veces antes de formar las arteriolas. Estas arteriolas tienen de 10 a 15 micrómetros y se dividen de 2 a 5 veces. Y lo más importante de estas arteriolas es que están compuestas por una fibra muscular lisa, lo cual es muy importante en el momento de la regulación de la presión arterial. A partir de estas arteriolas se forman lo que son las metaarteriolas de 5 a 9 micras, cuya característica principal es que tienen fibras musculares lisas intermitentes. Es gracias a estas fibras musculares intermitentes que empieza ya a producirse lo que es la difusión del plasma de la sangre hacia el tejido intersticial. Entonces, tenemos toda esta estructura capilar, que son las arteriolas, metaarteriolas y capilares, que están en íntima relación con el líquido extracelular. Es en esta estructura en donde se va a producir el gran intercambio de nutrientes, tanto por parte de la red arterial y por otro lado la eliminación de desechos por parte de lo que es los capilares venosos. Entonces, acá en esta diapositiva pueden observar con más detenimiento cómo es la estructura de cada arteriola. Como les había mencionado, son células endoteliales simples y tienen un espacio intercelular, tienen unos canalículos por donde atraviesan más fácilmente todos los nutrientes, principalmente agua
el oxígeno y otros nutrientes que tienen la facilidad de transportarse del plasma de la sangre hacia el líquido extracelular. Entonces, estos espacios intercelulares o poros son los como pasadizos que conectan el interior con el exterior. Y es gracias a esto que los iones hidrosolubles y los pequeños solutos se difunden con mucha facilidad entre el interior y el exterior de los capilares. Además de ello, existen vesículas que facilitan ese transporte de nutrientes. Aquí podemos ver, por ejemplo, el papel importante que juegan estos poros en los capilares. Estos capilares son muy diferentes dependiendo del órgano donde se encuentran. Por ejemplo, en el esquema de la izquierda pueden ver el capilar que está en la mayoría de los tejidos del cuerpo, y en el de la derecha la gran diferencia con respecto a los capilares que se encuentran a nivel del sistema nervioso. Como pueden ver, en el de la izquierda los poros son amplios y se pueden, por los cuales pueden difundirse tranquilamente los nutrientes. Sin embargo, en la parte derecha, en los capilares del cerebro, esas uniones son tan estrechas que difícilmente se van a poder difundir cualquier tipo de elementos o nutrientes, y esa es una barrera de protección del sistema nervioso y del cerebro. Por eso es que se conoce esta como la barrera hematoencefálica. Entonces, ahí pueden ver cómo es de importante la diferenciación de capilares de acuerdo a las necesidades y al órgano en el cual se encuentran. Aquí mismo podemos observar cómo son los capilares de acuerdo al órgano en el cual se encuentran. Tenemos capilares continuos, por ejemplo, como hablábamos hace unos minutos, que se encuentran en el sistema nervioso y músculos, capilares en los cuales las uniones son tan estrechas que son muy selectivos, entonces no pueden pasar cualquier tipo de nutriente o sustancia a través de ellos. También tenemos los capilares fenestrados, que son más propios de los intestinos y otros órganos, por los cuales sí se facilita un poco más la difusión de nutrientes. Esto es muy importante, por ejemplo, porque se pueden filtrar cantidades enormes de moléculas pequeñas e iones, pero no moléculas grandes. Y en el último esquema podemos observar los capilares sinusoidales propios del hígado. Estos capilares tienen esta forma porque precisamente el hígado es el laboratorio del cuerpo. Entonces, el hígado necesita que todos los nutrientes atraviesen sus capilares para que sea el hígado el que pueda metabolizar todos estos nutrientes y seleccionar cuáles son de acuerdo a los requerimientos de cada órgano, seleccionar aquellos nutrientes que sí son necesarios para nuestro organismo y desechar aquellos que no lo son. Por ello, cada capilar tiene una utilidad específica. Otro concepto importante que debemos tomar en cuenta al hablar de la microcirculación es el de vasomotilidad. Es un fenómeno, esta vasomotilidad es un fenómeno por el cual los capilares pueden determinar la cantidad de flujo sanguíneo que es necesario en el tejido donde ellos están irrigando. Entonces, esto está más que todo regulado por la cantidad de oxígeno. Es decir, de que si un tejido, por ejemplo, requiere mayor cantidad de oxígeno, esta vasomotilidad va a ser de que las arteriolas, metarteriolas y capilares se abran, se dilaten de tal forma de que llegue mayor cantidad de flujo sanguíneo con mayor aporte de oxígeno. Y por el contrario, si es que no requieren mayor oxígeno, entonces lo que hacen este sistema, esta estructura capilar, es mediante la vasoconstricción limitar la cantidad de flujo sanguíneo que llegue a estos tejidos. Entonces es muy importante este fenómeno que tenemos y de autorregulación de nuestro cuerpo. Como ya lo decía, en las arteriolas y capilares
lo más importante es el intercambio de agua y nutrientes y de otras sustancias entre la sangre y el tejido, el líquido intersticial. Ese es, digamos, el objetivo principal de lo que es la circulación y la microcirculación, de que los nutrientes y todo el aporte de oxígeno, electrolitos y demás que transcurren por la sangre puedan llegar a su destino final, que es cada una de las células de nuestros tejidos. Entonces es precisamente en los capilares donde se produce este intercambio. Por ejemplo, este intercambio se produce más que todo por difusión. Las sustancias liposolubles se difunden directamente a través de las membranas celulares, como por ejemplo el oxígeno, dióxido de carbono, alcohol, vitaminas liposolubles y hormonas liposolubles. No requieren de poros ni nada, porque se pueden difundir directamente a través de toda la célula endotelial hacia el tejido intersticial. Sin embargo, las sustancias hidrosolubles y no liposolubles solo se difunden a través de los poros. Entonces, ahí en este gráfico podemos ver cómo se produce este intercambio entre lo que es el extremo arterial y la sangre capilar y cómo se devuelven los desechos a través del extremo venoso. Aparte de la presencia de los poros en las células endoteliales, también es importante el tamaño molecular sobre el paso de los poros. Hay sustancias, por ejemplo, como el agua, que pueden transfundirse, que pueden difundirse más fácilmente en relación, por ejemplo, a la albúmina. Y esto está relacionado a su peso molecular. Este es otro mecanismo por el cual se difunden los nutrientes. Es la transcitosis, en la cual por endocitosis se capturan las moléculas o los nutrientes que se requieren en el líquido extracelular, se capturan de la sangre, son transportados a través de vesículas por el endotelio capilar y se liberan en lo que es ya el espacio intersticial. Acá mismo podemos ver igual como gracias al gradiente de concentración, por ejemplo en el gráfico de la izquierda, las células del cuerpo que tienen poca cantidad de oxígeno jalan hacia su lado lo que es el oxígeno que está contenido y que es transportado por los eritrocitos. Al mismo tiempo, estos eritrocitos, al pasar por el alveolo pulmonar, por el gradiente de concentración, se cargan de oxígeno. El oxígeno que es abundante en el alveolo pulmonar se difunde rápidamente a través de los endotelios hasta el eritrocito para que ya llegando a los capilares periféricos, pueda transportar el oxígeno que las células del cuerpo requieren. De igual forma pasa con el dióxido de carbono, por ejemplo. Cada una de nuestras células que produce dióxido de carbono y hay una concentración alta de dióxido de carbono en el tejido y en el espacio intersticial, se difunde ese dióxido de carbono por el endotelio hacia el eritrocito. El eritrocito al pasar por el eritrocito, al pasar por los capilares, hace de que ese dióxido de carbono, por los alvéolos pulmonares, ese dióxido de carbono se pueda difundir y eliminar a través de lo que es el sistema pulmonar. Entonces todo esto se produce gracias al gradiente de concentración. Entonces hay una velocidad neta de difusión de una sustancia a través de cualquier membrana. Aquí podemos ver cuál es la composición del líquido y del intersticio, cómo todos los nutrientes pasan hacia el intersticio y cómo en el intersticio se van acumulando y a partir de las necesidades de cada célula se va transfundiendo los nutrientes hacia la célula. La filtración de los líquidos a través de los capilares se produce siguiendo lo que es la ley de Starling, en la cual
en la que juegan un rol muy importante lo que son las presiones, la presión capilar, la presión hidrostática capilar, que es la salida del líquido, la presión del líquido intersticial, en lo que es en el espacio intersticial. Por otro lado, la presión coloidosmótica plasmática, que es dada por las proteínas contenidas en la sangre, y la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos de que como resultado del juego de presiones se produce una presión de filtración neta, en la cual se suman y restan todo lo que son las fuerzas que tratan de sacar esa sangre hacia el tejido intersticial y y otras que se oponen a la salida. Entonces, generalmente en nuestro cuerpo esta presión de filtración neta es ligeramente positiva. Lo mismo, ese coeficiente de filtración capilar trata también de lo mismo. Lo que trata es de determinar la cantidad de poros y la cantidad de capilares que influye en esta velocidad de filtración de líquidos. Acá podemos ver lo que es la presión hidrostática capilar de la que hablábamos, que es de 17.3 milímetros de mercurio más o menos en la mayoría de los capilares del cuerpo. La presión hidrostática del líquido intersticial es de menos 3 milímetros de mercurio en la mayoría en lo que es el tejido subcutáneo laxo. Esta presión pero puede variar de acuerdo al tejido en el cual se encuentran los capilares. Por ejemplo, es positiva en los tejidos rodeados por cápsulas, como el riñón, cerebro, vainas fibrosas, y es negativa en los espacios intrapleurales, sinoviales y epidurales. La presión coloidosmótica del plasma está determinada por las proteínas que están en la sangre, que están circulando en la sangre y son las que se oponen a la salida de la sangre del capilar, del vaso sanguíneo hacia el espacio intersticial. Y por el otro lado, oponiéndose a esta presión coloidosmótica del plasma, tenemos la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que lo que trata es, por su lado, de jalar sangre del líquido, plasma, hacia el espacio intersticial. Cada uno tiene un valor normal de 28 milímetros de mercurio, la presión coloidosmótica del plasma, y de 8 milímetros de mercurio la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Entonces acá podemos ver cómo es el juego de presiones. La sangre que llega a través de las arteriolas por el extremo arterial, que tiene una presión de 30 milímetros de mercurio, tiende a filtrarse hacia el líquido intersticial, pero al retornar a lo que es el extremo venoso, esa misma sangre, ese mismo líquido plasma que se ha filtrado, retorna al extremo venoso, al capilar venoso. Entonces, lo mismo que se filtra se llega a absorber en el extremo venoso, y ello pasa directamente a la vénula, y obviamente después eso ya sube hacia hacia las venas, vena cava y demás, y que terminan en lo que es el sistema, el corazón. Mimi.